están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén conectados con nosotros. Es un regalo. El día de hoy es un regalo. Verdaderamente que es un regalo. Y cuando digo un regalo, en el sentido original de regalo, un don. Un regalo literalmente del cielo. Hoy día tenemos con nosotras a Bárbara Gatica, personalmente alguien que amo con todo mi corazón, de verdad que ha sido muy importante en mi vida, ha sido un regalo durante muchos años y para mí de partida es un gozo, de verdad, tenerla con nosotros. Hoy día vamos a compartir juntas parte de su historia. Ella, linda, muy generosamente, ha venido a compartir parte de su historia con nosotras. Así que lo primero, súper bienvenida, Bárbara, de verdad que sí, de Muchas verdad, gracias, de Bárbara. verdad, o sea, ¿para qué decir? En mi corazón es un regalo enorme, la verdad que sí. Gracias. Así que súper bienvenida, siéntete de verdad muy cómoda, ¿sí? Y estamos acá en Bendita Hora, Bendito Café, un café entre amigas, así tal cual, conversando. Y eso es todo, ¿sí? Así que en ese es el sentir, ¿no? Básicamente. Gracias, Bárbara. Cuéntanos, sí, Sandy, yo algo le he comentado a Sandy un poco, ¿no? De la historia de Wow. Bárbara y algo hemos conversado. Entonces, Bárbara, básicamente vamos a conversar porque puede que haya gente que nos esté escuchando que le vaya a venir muy bien este tiempo de ánimo, de exhortación, de esperanza. Total. Bárbara hoy tiene más de 30, más de 40, ¿cierto? Años, pero su destino, según los médicos, era ni siquiera llegar a los 18 años. Wow. ¿Sí? Los médicos habían puesto una fecha, habían puesto un límite a su vida. Y sin embargo, como la palabra dice, para Dios no hay nada Imposible. imposible. Cuéntanos, Bárbara, ¿cómo parte esto cuando eres niña, pequeña? ¿Qué fue exactamente molestias? ¿Qué pasaba? ¿Cómo la vivían tus papás? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cómo fue que pasó todo esto? Bueno, partió todo el tema en realidad muy chiquitita. A los pocos meses de vida empecé con mucha neumonía. Me enfermaba mucho. eh, Pasaba más que nada en el hospital, hospitalizada más que en casa, como debía ser una guaguita. Entonces fui creciendo con este tema de mucha neumonía, y me empezaron a tratar luego ya como a los 3 años más o menos de asma, que era una niña asmática, que tenía asma y como que el asma se iba complicando. En esa intertanto en que mis papás, mi mamá en realidad era como la más insistente, buscaba otras opiniones, buscaba, eh, fuimos a dar a un hospital, el Paula que se llamaba en ese entonces, y ahí me hacen estudios, me hacen exámenes y descubren que lo que tenía era un reflujo aspirativo, que en realidad nunca había sido asmática, y estas neumonias que yo tenía eh, eran aspirativas. El reflujo, en vez de devolverse como lo normal que pasa, que se devuelve por el esófago, a mí se me iba como por la parte de atrás, tomaban un atajo y se me iba a los pulmones. Entonces eso era lo que generaba estas neumonias. Resulta que la solución que dio en ese entonces el médico para solucionar esto era una cirugía. Según él, muy sencilla la cirugía, que con eso se iba a arreglar. Y me acuerdo, que nunca se me ha olvidado en realidad, que al doctor se le ocurre hacerme una endoscopía, que hoy en día mucha gente se lo hace como muy rutinaria. Yo ya en ese entonces tenía 7 años y me hace una endoscopía y me la hace en el mismo hospital. Pero resulta que en el hospital era tan, yo creo que arcaico en realidad el sistema, que me la hacen sin anestesia y me la hacen con biopsia. Yo lo único que recuerdo que me amarraron a la camilla, me afirmaban y me hicieron
O sea, yo hasta el día de hoy me acuerdo de los dolores. Es horrible una endoscopia sin anestesia y con biopsia aún mucho más dolorosa. Resulta que a raíz de esa endoscopia, que fue un mal procedimiento, me dejaron con 11 úlceras en el esófago y en el estómago y 3 de ellas se me perforaron. Eh, el tema de la operación tuvo que apurarse porque estaba con una hemorragia muy grande y resulta que aún ya pasando por un mal procedimiento, al médico que me opera se le ocurre llegar trasnochado. Había tenido como una fiesta el día anterior y llega a operarme trasnochado. Resultado de eso, la operación salió pésimo. Me dejó con me sacó una parte que se llama hernia al hiato, que no se estirpa, pero a él se le ocurrió la brillante idea, ¿por qué no sé destirparla? Eh, la saca, trata de arreglar todo este tema que yo tenía la escoba adentro, y me deja con una estenosis. Se me cierra demasiado el esófago, entonces eso me permitía con suerte poder respirar un poco y la comida no entraba. Bueno, eso lo supimos, mis papás lo supieron después en realidad. Yo supuestamente la operación había salido bien, yo me fui a recuperaciones, luego me da el alta y ahí empiezo yo con los problemas que no podía respirar, que no podía comer porque no tragaba. Entonces mi mamá, muy intensa, quería solo cortarle la cabeza al médico, angustiada porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Se empiezan a movilizar por la iglesia porque el médico no respondió, de hecho al contrario se fue de Chile. No, mi mamá supo esto porque se le ocurrió la brillante idea de robarse las fichas del hospital. En ese entonces, como era años 90, era todo escrito a mano, no había computador o que fuera todo digitalizado, era todo a mano, entonces ella se roba en un descuido como la niña que estaba a cargo, se roba la ficha y ahí entiende todo lo que había pasado en la operación y que en realidad nada había salido bien y yo estaba muy mal. Empezó a buscar médicos que pudieran solucionar esto y ningún médico me quería operar porque lo que había hecho el doctor lo había dejado tan mal que muchos decían que era irreparable. A todo esto, entre lo que buscaba mi mamá dio con un médico en Estados Unidos que me podía operar, que ya estaba como mucho en ese entonces más avanzada la medicina. Y me acuerdo que él, teníamos todo listo para viajar, maletas, todo. Yo, de hecho, hasta el día de hoy conservo la visa que me dieron para viajar. Y el médico allá pide la epicripsis de la operación. Mi mamá no quería enviarla porque no había buenos pronósticos en la epicripsis. Y, bueno, la tuvo que enviar igual. Resultado de eso, el médico le devuelve a mi mamá como una especie de acta de defunción como de que el pronóstico que yo tenía, que era imposible operarme porque no había cómo arreglar ese entuerto que había dejado el médico. Y me da un certificado de desahucio, un certificado de desahucio que no podía, no había forma que pasara ese año. Bueno, mi mamá, muy creyente ella, muy creyente, lo único que dijo, ya me queda orar y seguir buscando. Oró mucho, mi mamá pidió mucho. Bueno, como cualquier mamá en realidad pediría por su hijo que está en esa situación. Y encontramos un médico en la clínica Las Condes. El médico me evaluó, gracias a Dios, el médico era muy creyente también. Y le dice a mi mamá, después de escuchar toda la historia, de ver este certificado de desahucio que me habían dado, y que obviamente la negativa del médico de Estados Unidos de operarme, le dice, ya, yo me voy a arriesgar a operarla porque él venía justo llegando desde afuera con una nueva cirugía que se llama la fundoplicatura de Nice, que hasta el día de hoy de hecho se practica y es ya mucho más habitual. Pero él venía como fresquito con esa nueva tecnología.
la iban a practicar en mí. Era incierto todo, o sea, iban a tratar de resolverlo. A mí la primera operación que me hicieron fue en abril del año 91 y la segunda operación fue en noviembre de ese mismo año. No estaba en condiciones de recibir una cirugía, porque como no podía comer, no podía tragar, había llegado a un estado de desnutrición. 7 años y estaba pesando 16 kilos. Entonces estaba muy, muy, muy delgada. Entonces no sabían si iba a poder soportar la cirugía, pero de todas maneras, si ya al fin y al cabo me habían dado ese certificado, era arriesgarse y confiar en el de arriba nomás, que es el que ya en estas situaciones es el que hace lo demás. Ya cuando escapa de los seres humanos, él es el que ya toma el control. Entonces el médico hace una misa, porque él era católico, hace una misa para antes de la operación para poder pedir que todo salga, y yo me acuerdo que él dice, vamos a entrar, pero no te voy a operar yo. El que te va a operar va a ser el de arriba y a mí me va a ocupar. Entonces, así fue como entré a Pabellón. Bueno, por la gracia de Dios, en realidad salió todo bien, quedé bien, pero habían ciertas cosas que había que mejorar en el camino. Esa operación resultó ser que lo único que había conseguido era poder alargarme el tiempo de vida que yo tenía, porque había muchas complicaciones igual post de eso. Bueno, yo seguí con mi vida, seguí tratando de hacer las cosas que hace una niña, dentro de las limitaciones que tenía, una dieta muy estricta, no sé, no podía comer pan, eran solo colados, tenía muchas restricciones. Y a los 15 años se me diagnostica un esófago de Barrett, que se llama. Una enfermedad que ya le da a los abuelitos por este tema del desgaste del esófago y mayormente se da en hombres. Pero a mí, a raíz de todo lo manipulado que estaba mi esófago, se me detecta a los 15 años y ahí me dicen que más allá de los 18 no pasaba, porque en realidad ya mi esófago estaba demasiado dañado, no podía haber otra cirugía, no podía como intervenirse más el esófago de lo que se había intervenido. Cuando yo supe a los 15 años, ya estaba grande, o 15, 17, me equivoqué, 17 años fue. Yo me acuerdo que estaba haciendo la práctica del ministerio en ese entonces. Fue terrible, porque yo ya a ese entonces tenía noción de lo que, sabía toda mi historia, recordaba todo lo que me había pasado. Y ver el caos de los médicos cuando ellos se enteran de mi diagnóstico, era como impactante y choqueante. Fue duro en realidad. Yo sufrí, lloré mucho, que a uno ya a esa edad le dicen las cosas como son y me dicen, no, más allá de los 18, no. Siendo que a esa edad uno como adolescente tiene sueños, tiene planes, no sé, uno siente que tiene el mundo en las manos y a mí me lo estaban arrebatando. Pero me acuerdo que en ese entonces el médico que me trataba me dice, no, me dice, vamos a solucionarlo, vamos a ver qué pasa. Y me empiezan a atender en la clínica alemana, pero resulta que empiezan a experimentar en realidad conmigo, a probar. Nuevamente exámenes dolorosos, nuevamente sufrir mucho, nuevamente pasar en hospitales, hospitalizada. No estaba nunca en casa porque siempre estaba en un hospital, conectada a máquinas. Me iba con máquinas puestas a la casa cuando me iba de alta, entonces llega un minuto en que digo, ya no, nada más, ya basta, ya me cansé, me aburrí, y si Dios quiere que yo y me manda que viva hasta los 18, ya lo acepto y que sea hasta ahí. Y si no, él decidirá hasta dónde. Bueno, claramente no decidió que viviera a los 18, porque aún estoy aquí. De a poco fui mejorando, de a poco mi calidad de vida fue mejorando mucho.
siguieron muchas restricciones, como el hecho de no poder tener hijos, no iba a poder tener hijos nunca por este tema de mi esófago. Era un embarazo, si tenía un embarazo era de mucho riesgo. Bueno, fue así, tuve mi primer bebé y fue un embarazo de mucho riesgo, o sea, activaron todas las alertas posibles, los médicos estaban muy asustados, pero yo siempre confiando en el de arriba, siempre aceptando su voluntad y confiando en que él iba a tomar la decisión, y creo que Dios siempre toma las decisiones correctas para uno en, en la forma imperfecta de ser humano que tiene, a veces no logra con su raciocinio entender las cosas que pasan, pero eh, siento con yo, lo que yo he vivido, que él es perfecto, que todo lo que él hace es perfecto, o sea, no hay margen de error, no hay, porque yo siento en lo personal, a lo mejor a alguien también más le puede pasar, que mi vida es un milagro, mi día a día es un milagro, poder levantarme, poder respirar es un milagro, poder ver a mis hijos es un milagro, o sea, porque además yo siento que cada día Dios hace milagros en mí. Además, yo quedé embarazada con todo este pronóstico y mi hijo nace y nace con problemas. A los 3 meses tiene que ingresar a Teletón porque nació con una macrocefalia, con una hipotonía, no se desarrollaron bien sus músculos. Porque claro, yo no estaba en las condiciones de poder pasarle todos los nutrientes que él necesitaba. Recuerdo que lo ingresaron a Teletón, le hicieron una terapia muy intensa el primer periodo y no resultó. No resultó. Los médicos, me dice el fisiatra, la fisiatra que lo veía en ese entonces me dice, sabes que no funciona, sus músculos no responden, así que va a pasar a otro programa que es para que él pueda usar una silla de ruedas. También fue devastador para mí escuchar que mi hijo iba a quedar en silla de ruedas, que no iba a poder caminar, pero dentro de mí siempre con la confianza de que Dios iba a hacer lo mejor posible para él. Y si tenía que usar silla, bueno, tendrá que usar silla. Yo lo único que le pedí a Dios eh, era que pudiera valerse por sí mismo, que él pudiera hacer sus propias cosas, que no dependiera de alguien. Si tenía que usar silla, no importa que usara silla, pero que él eh, eh, pudiera como ser autónomo. Ujú. Bueno, resulta que mucha oración para él hubo de todas partes, de todas las religiones, habidas y por haber. Mucha gente empezó a orar por él. Y Rodri empieza a caminar a los 3 años. Lo ingresan a un programa para que use silla. Resulta que al final con ese programa Rodri empieza a caminar. Con técnica, medio chueco, pero caminaba. Entonces los médicos me decían, es que esto es un milagro, me decía Bárbara, esto es un milagro. Yo decía, sí, mi hijo es un milagro, yo soy un milagro, porque Dios hace milagros. Aleluya, así es. Entonces, bueno, Rodri empezó su recuperación muy bien, pero aún quedaba solucionar lo de su cabeza, que su cabeza era la mitad de su cuerpo, y eso le impedía poder mantener muy bien el equilibrio porque le costaba mucho afirmarla, todavía tenía líquido en el cerebro, entonces me dicen, ya Bárbara, vamos a tener que encargar una válvula, va a tener que usar una válvula para poder ir drenando ese líquido que se le va juntando. Yo decía, ya, no importa, que sea lo que Dios quiera. Nos se demoraron un poco en Teletón en encargar esa válvula porque era muy cara y bueno, le iban a poner esta válvula y resulta que en ese lapso en que encargan la válvula y se la tienen que instalar, Rodri drena el líquido. Drena el líquido, bueno, al drenarlo daña algunas partes, pero drena su líquido, le dañó los oídos, que luego hubo que operarlo porque quedó sordo, pero ahora Rodri estudia ingeniería en, ay, no recuerdo, pero una ingeniería estudia, tiene 22 años, es totalmente autónomo, nunca más volvió a Teletón, tiene sus controles y sus cosas, pero eh, así, muchas cosas, a mí me pasan muchas cosas, pero también muchas cosas son milagros, cosas que a veces uno se ve como abrumada, como dice, bueno, yo nunca me he cuestionado el por qué a mí,
Siempre he dicho que Dios sabe por qué pone ciertos desafíos en mi vida y Él querrá que yo aprenda algo, querrá eh, algún propósito tiene. Mm. El cuál, el qué, el por qué, eso como ser humano imperfecto no lo sé, pero sé que Él sí lo sabe. Mi abuelita siempre me decía, y a mí nunca se me va a olvidar porque mi abuelita siempre me decía que yo era Job. Guau. A Job le pasaba muchas cosas y él nunca perdía la fe en él. Entonces yo a mi abuela le decía, pero es que si no con él, ¿con quién? O sea, Mm. nada sería posible si yo no hubiese... yo soy súper creyente, súper creyente. De hecho, ahora estudio. Yo estudio mucho, soy como muy, trato de ser muy aplicada. Entonces es muy chistoso porque mi esposo a mí me dice que yo soy patuda. Yo estudio y después de estudiar oro. Después que he estudiado oro, yo le digo, ya señor, yo hice mi 50% de estudiar, me apliqué, traté de aprenderme todo lo que más puedo, ahora te toca a ti el otro 50% para que a mí me vaya bien. Y mi esposo me dice, eres bien fresca, me dice, porque así cualquiera estudia. Dije, o sea, Dios dice que si uno no pide, ¿cómo él nos va a dar? Entonces, yo pongo mis 50 que estudio y él pone su otro 50 en que las preguntas sean fáciles o en que la materia venga a mi cabeza y me pueda acordar o cualquier cosa, ayudita que pueda servir. Tal cual, ¿no? Qué maravilla. Es muy interesante, ¿no? Que estamos hablando, como decíamos, desde un lugar donde la ciencia tiene su límite, ¿no? Ujú. Muchas veces yo digo, bueno, un diagnóstico no es destino, ¿no? Y realmente hoy estamos escuchando a Bárbara, nos está hablando de una vida donde, pues sí, ¿no? La ciencia tuvo su límite, pero Dios no está limitado. Mm. No está limitado ni a una fecha, ni a un certificado, no está limitado a nada, ¿no? Wow. No está limitado. Y entonces una vida que estaba por la medicina declarada a ser arrebatada, como decía Bárbara, no tenía esa vida que fluía de ser adolescente, de ser joven y me la estaban arrebatando, ¿no? Mm. Y de pronto ya estamos hablando, pues nada, 20 y tantos años después, con un matrimonio, ¿no? Cuando ese Rodrigo está hablando de su esposo, con hijos, con carreras, con estudios, con emprendimientos, con tantas cosas Mm. que había listas, prestas para la vida de Bárbara, para la vida de su familia, y que Dios mismo no permitió que le fuera arrebatado, ¿no? Totalmente. Sí, sí, Totalmente. Qué impresionante tu historia, Bárbara. De verdad que sí es, es impresionante, conmovedora, eh, de esas formas que dices, wow, este Dios que tú nos presentas ahora en tu historia es un Dios real, es un Dios que está con nosotros, que camina con nosotros, que nos bendice y que fuera de todo diagnóstico médico, por sobre cualquier diagnóstico de la ciencia está lo que ya Dios ha hablado sobre tu vida, sobre tu descendencia también, porque finalmente hoy das testimonio de tu hijo y de los milagros que también ha obrado Dios en la vida de tus hijos. Es increíble cómo tú puedes hablar de un caminar con Dios, ¿no? Es un caminar. sí, no. Sí, yo siento que, como les decía, mi día a día es milagro. Me pasan muchas cosas increíbles, así como hay gente que me dice, ¿cómo te pueden pasar tantas cosas? Yo, porque vivo milagro a diario, o sea, Mm. sin ir más lejos, estamos ahora con un proceso, mi hija hace 2 años atrás intentó suicidarse, fue un tema fuerte, muy fuerte en realidad como familia, fue muy grave porque quedó en riesgo vital, quedó en lista de espera para trasplante de hígado. Mm. Me acuerdo ese día que la llevamos de urgencia, corriendo porque sabíamos que los minutos eran apremiantes, pero nuevamente el milagro. Llegamos a salud pública, estoy hablando de esta salud que toda la gente se queja, llegamos a un SAR, que era lo más cercano que teníamos,
vacío, la pasaron de inmediato, la trasladan en ambulancia al Félix Bulne, pasa de inmediato. Ahí en el Félix Bulne hace 2 paros cardiorrespiratorios y 3 convulsiones, que también me dicen que cómo la aguantó y no tuvo mayores problemas. Y cuando el médico sale, bueno, yo devastada porque somos seres humanos, uno cree en Dios, pero también sufre. Sale el médico y nos dice con mi esposo que estaba en riesgo vital, que no sabía si podía pasar las próximas horas, que estaba convulsionando muy seguido, que ya había hecho 2 paros y que si hacía otro paro no sabían si le iban a poder como reanimar de nuevo, y que la iban a poner de inmediato en lista de espera por un trasplante de hígado. También horrible fue, pero fue muy chistoso porque luego de que lloré mucho, o sea, yo creo que gritaba porque mi esposo me zamarreaba para que me calmara. Eh, Nos llaman a cuál de los dos va a entrar a estar con ella, porque al ser menor de edad tenía que estar uno, y yo le digo, no, yo entro. Al verla conectada a tantas máquinas, yo dije, pienso, ¿qué hago? ¿Cómo la ayudo? No podía ayudarla, entonces no se me ocurre nada mejor que ahí mismo me pongo de rodillas y me pongo a orar en esta plena UTI, con más pacientes mal, y llega una enfermera y me dice, mamita, me dice, si se siente muy mal, salga, porque si no el médico no la va a dejar estar más con su hija. Entonces yo espero así, le dije, ¿sabe? Lo que pasa es que estoy llorando porque no sé qué más hacer por ella. Y me dice, uy, perdone, disculpe, no sabía, yo pensé que se sentía mal. Me decía que, me dice, la dejo porque es lo único que se puede hacer en este minuto. Cata hizo una hepatitis fulminante que supuestamente había acabado con su hígado, y hoy en día le dio de alta el hepatólogo, que era el especialista con que estaba. Su resonancia y su escáner quedaron muy bien, no pasó nada. Yo le digo lo único que le digo es que la dejo loca. Y yo digo, tú eres una loca de cerro. Porque, bueno, al final descubrimos que tenía TLP, que es el trastorno limítrofe de la personalidad, y este fue como el detonante. Pero nuevamente el milagro, nuevamente Dios estaba ahí. Y así entonces toda la gente de hecho tengo una amiga en la universidad que me dice, si no te conociera, no te creería todo lo que te pasa. Pero así Dios me va demostrando su poder en realidad, y me sigue reafirmando lo que mi abuelita me decía que yo era Job. Y sí, me siento como Job en realidad, que me pase lo que me pase, yo siempre voy a confiar en que Él va a manejar mi vida, y que Él maneja mi vida, y que Él la guía, y que sin Él en realidad no soy nada. Wow. Bueno, pues si fuese por Job, damos gracias a Dios, porque si hay algo lindo que termina en el libro de Job, ¿cierto? Es que hay restauración total e incrementada. Porque eso es lo bello del libro de Job, ¿cierto? Job dice que está tratando de, ¿cierto?, conocer a Dios, o como le han contado que es Dios. Sin embargo, cuando lo experimenta y cuando puede comprender aquello, ¿no? Y Dios mismo se le explica, ¿verdad? Realmente Job no solamente sale del ciclo de todas las circunstancias, sino que además es enriquecido, multiplicado, engrandecido y es plenamente feliz. Tanto así que dice que él después le enseña a los amigos, que él da testimonio a otros. Así que, ¿para qué decir? Estamos justamente en eso hoy cuando escuchamos a Bárbara, escuchando su testimonio, escuchando cómo Dios realmente, como dice Bárbara, con todo su poder, va mucho, mucho más lejos que todo diagnóstico, que toda lógica, que la biología inclusive, que la biología. ¿No? Estos cuerpos, estos envases que tenemos son solo envases, pero hay un Dios grandioso, nuestro Padre amado, que nos ama, que tiene más para cada uno de nosotros, que tiene planes de vida. No planes de muerte, tiene planes de vida y de buena vida.
de buena vida. Y confiamos completamente que quizá en algún momento Rodrigo, la Cata, estén dando testimonio de la gloria de Dios en algún lado, en algún programa, en algún momento. La vida tiene esas cosas maravillosas. Así es. Si hay algo podemos decir de Job, es que esto termina muy bien. Es un libro maravilloso por cómo termina, ¿no? Totalmente. Eso es lo bueno, el final de la historia es lo mejor que tiene el libro. Así que damos gracias a Dios. Muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos verdaderamente. No, gracias por la invitación, en realidad. Muchas gracias. Gracias por abrir tu corazón, porque sabemos que tu testimonio es de impacto y de impactar corazones, de saber que hay un Dios fiel, que cuando Dios da una promesa, como dice también su palabra, un versículo dice que Él fija la mirada en nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él va de la mano con nosotros, y que para Dios no hay nada imposible, y que en lo natural los diagnósticos pueden sonar catastróficos, pero su palabra es por sobre cualquier diagnóstico. Y qué mejor testimonio de vida y de fidelidad de Dios que tu vida y la vida de los tuyos. Barbarita, te agradecemos mucho de corazón que hayas estado con nosotros, que te hayas abierto, como te has abierto de corazón para Bendita Hora, Bendito Café. Y nada, agradecerte y agradecer a los que les van a servir seguramente ese testimonio. Les agradecemos el poder acompañarnos y los esperamos nuevamente en un testimonio como el de Barbarita. Seguramente tendremos muchos más, porque sabemos que este podcast está hecho para eso, para compartir historias de vida también. Gracias, Barbarita, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Y los esperamos en el próximo podcast en Bendita Hora, Bendito Café. Escríbanos, por favor. Bye.